Hola, hoy hablaremos sobre la innovación educativa. En un primer momento hablaremos sobre su concepto. Entendemos a la innovación educativa como un conjunto de ideas, procesos y estrategias más o menos sistematizados mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Esto quiere decir que gracias a estas estrategias vamos a hacer un cambio en el paradigma que tenemos sobre la educación. Algunos objetivos de la innovación educativa son los siguientes. Uno es promover actitudes positivas abiertas al cambio, es decir, que los maestros se sientan cómodos buscando un cambio constante en sus prácticas educativas. Otro objetivo es crear espacios y mecanismos para identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las experiencias novedosas. Se necesitan espacios en las escuelas donde los maestros o todo el personal docente pueda discutir las diversas ideas que tienen que permitan una innovación educativa, ya que si no se dan esos espacios muy difícilmente se van a poder dar esos cambios. El siguiente es animar el desarrollo de propuestas educativas válidas. Esto es motivar a los docentes dándoles el apoyo y el reconocimiento a sus prácticas innovadoras, porque si uno no motiva a los docentes, estos tienden a quedar inconformes, entonces ya no quieren hacer este tipo de prácticas. El siguiente es promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas acordes con las necesidades de los sujetos y de su comunidad, es decir, que adaptemos el currículo a las necesidades del ambiente o de la comunidad según lo que los alumnos necesiten. Nosotros podamos adaptar nuestro currículo para que ellos vayan mejor preparados al contexto en el que se desarrollan. El siguiente objetivo es implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas administrativas y docentes reconocidamente válidas. Esto quiere decir que nosotros vamos a retomar teorías pedagógicas, psicológicas, con la finalidad de obtener ciertos objetivos o ciertos resultados que nosotros queremos con nuestros alumnos. El siguiente objetivo es estimular la investigación como un elemento cotidiano. Se debe de buscar que el docente se mantenga informado sobre las nuevas teorías que están surgiendo en el mundo de la pedagogía o en el mundo de la educación, si lo queremos ver de esa forma, para que ellos, en base a eso que han aprendido, puedan continuar innovando sus prácticas educativas. El siguiente objetivo es recuperar y sistematizar experiencias. Esto quiere decir que los docentes no solamente se queden con sus propuestas de innovación, sino que también las compartan con los demás docentes, entre escuelas o hasta con los padres de familia y los mismos alumnos. El siguiente es compartir y transferir experiencias educativas innovadoras, que va muy de la mano con lo que anteriormente dijimos. Y por último, convertir las experiencias innovadoras en cultura organizacional, es decir, que ya veamos algo normal, que busquemos hacer prácticas innovadoras, que ya no sea algo que sea una vez al año, sino que constantemente estemos nosotros proponiendo prácticas innovadoras. A continuación vamos a hablar de los principios de la innovación. Los principios de la innovación son los siguientes. Debemos de retomar la formación del estudiante y constituye la esencia. Constituye la esencia de las innovaciones educativas. También otro principio es la autonomía tanto de los docentes como de la escuela. Otro principio es la investigación interdisciplinaria para la reconstrucción del conocimiento como eje del proceso de innovación. Y por último, la práctica misma que legitima la innovación educativa. Continuaremos hablando sobre las características de la innovación educativa. Escudero nos menciona 5 características de la innovación educativa. Esto es lo que nos permite a nosotros saber que se está haciendo una innovación educativa. La primera es: la innovación educativa es un proceso de definición, construcción y participación social. Esto es decir, que compromete en un proceso de deliberación social.
se debe de tomar en cuenta todas las partes que constituyen el ambiente de la escuela, todo su alrededor. Las siguientes características es: la innovación educativa merece ser pensada como una tensión utópica en el sistema educativo, en las escuelas y en los agentes educativos. Es decir, que reclama en suma la apertura de una rendija utópica en el seno de un sistema que, como el educativo, disfruta de un exceso de tradición, perpetuación y conservación del pasado. Esto quiere decir que seamos capaces nosotros de tratar de cambiar el sistema educativo. El siguiente es el proceso de capacitación y potenciación de instituciones educativas y sujetos. Esto quiere decir tener una visión de la innovación como un proceso de construcción institucional y personal. Una innovación ha de suponer un contexto, un espacio para el aprendizaje y desarrollo de capacidades. Es decir, ya no es solamente que cambio el currículo, sino que esta innovación debe de permitir al docente y a todos los agentes educativos mejorar y aprender. La siguiente característica de la innovación educativa es que no puede agotarse en meras enunciaciones de principios, en estéticas relaciones de buenas intenciones. Esto quiere decir que se deben de elaborar perfiles del cambio unitario y comprensivos en los que se defina con toda claridad la filosofía del cambio y sus metas. Las estrategias metodológicas deben de ser plausibles, mencionando también los materiales, los roles y las relaciones que se darán entre los sujetos. Es decir, que se debe de establecer bien qué va a hacer cada persona, porque muchas veces si no se establece bien el papel que va a llevar cada uno, no se lleva bien a cabo la reforma o la innovación, porque nadie va a saber bien qué hacer. La siguiente característica es innovar en educación. Requiere articular debidamente una serie de procesos y establecer con cuidado una estructura de diversos roles complementarios. Esto quiere decir que un cambio educativo exige ser debidamente construido y definido socialmente. También requiere ser cuidadoso, con lo que anteriormente también dijimos, en cuanto al diseño, promoviendo una adecuada complementariedad entre las diversas instancias para ofrecer unas garantías para que se pueda para que podamos nosotros garantizar el éxito de los proyectos. El siguiente tema que vamos a ver son las tipologías de la investigación educativa. Pues una tipología en este caso nos ofrece la posibilidad de caracterizar más fácilmente una innovación, comprender su significado y hacer un pronóstico sobre la viabilidad que va a tener este. Además, al adscribir una innovación a un tipo de tipología nos permite a nosotros inmediatamente asignarle algunas características o propiedades a esta innovación. Rivas nos propone algunas tipologías que son las siguientes. La primera es la tipología de innovaciones según los componentes. Esta tipología es mediante pretende la modificación ya sea de un componente o de todo o de la totalidad de componentes de la institución escolar. Comúnmente se tiende a modificar pequeños elementos y estos pequeños elementos van a repercutir en los demás en más elementos. Algunos tipos de innovación educativa según los componentes son los siguientes: innovaciones en las operaciones de mantenimiento de los límites del sistema, innovaciones concernientes al tamaño y la extensión, innovaciones en las instalaciones escolares, innovaciones concernientes al tiempo escolar, innovaciones en los objetivos instructivo-formativos, innovaciones concernientes a los procedimientos, innovaciones en la definición de los roles,
innovaciones que afectan a los valores, concepciones y creencias, innovaciones concernientes a la estructura y relaciones entre las partes, innovaciones en los métodos de socialización e innovaciones de la conexión entre los sistemas. La segunda tipología son la tipología de las innovaciones según el modo de realización. Esta se da en función del modo en que se producen las innovaciones. En este caso se pueden distinguir 6. Uno es la adición, es decir, que vamos a agregar un elemento. El siguiente es el reforzamiento. Este quiere decir que tenemos un elemento y a ese elemento con nuestra innovación vamos a buscar fortalecerlo. Otro tipo es la eliminación, cuando vamos a eliminar un elemento que no nos ha servido para obtener los resultados que deseamos. Al igual que el de la sustitución, la alteración consiste en un elemento, nosotros lo vamos a ir cambiando según las necesidades que vamos detectando, al igual que otro más que es la reestructuración. La siguiente tipología es según la intensidad de cambio. Este se fundamenta en la intensidad del cambio o el grado de alteración que produce la innovación. Pueden ser 3 tipos de innovaciones según el cambio. La primera son las innovaciones marginales. Estas se basan principalmente en cambios que no repercuten de forma directa, o sea, no es un cambio total, sino que es un cambio, por ejemplo, si yo a lo mejor propongo enseñar un contenido de una forma o utilizar un material, no va a cambiar completamente la metodología con la que se enseña, sino que nada más va a cambiar el recurso didáctico. El siguiente son innovaciones adicionales y por último innovaciones fundamentales. Estas de las innovaciones fundamentales ya es un cambio que sí tiene un gran impacto en la práctica que se lleva a cabo día a día en las aulas. Por ejemplo, a lo mejor es pasar de una enseñanza tradicional a una enseñanza constructivista. Tú ves que ya hay un cambio significativo en el papel de los alumnos, en el papel del maestro. Entonces, en este caso ya es una innovación que ya tiene un gran impacto en el día a día en las escuelas. Por último, hablaremos de la resistencia al cambio y la innovación. Hay diversas variables que impiden, obstaculizan o condicionan los procesos de cambio e innovación educativa. Carbonell agrupa estas condiciones en 7 factores a los cuales él llama 7 pecados capitales de la innovación educativa. El primero es la inercia institucional. Esto quiere decir que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas ya como las tenemos establecidas y no queremos cambiarlas. Entonces, eso es lo que a nosotros no nos permite buscar la innovación, porque ya queremos hacer las cosas como nos funcionan, no queremos arriesgarnos a cambiarlo. El siguiente es el individualismo. Este lo relaciona más con el docente, que dentro de su aula él siente a su aula como un territorio o una finca particular en la que nadie se debe de inmiscuir y nadie lo debe de alterar más que él. Él tiene la última palabra sobre lo que se tiene que hacer. Entonces muchas veces no quieren hacer ellos ese cambio. El siguiente es el corporativismo. Este se basa principalmente en 2 expresiones organizativas, que es la constitución de pequeños grupos. Estos pequeños grupos pugnan entre sí para la obtención de más recursos, cuotas de poder y una mayor legitimidad, anteponiendo la defensa de sus intereses particulares a los generales de la comunidad educativa. El siguiente es la formación del profesorado. Sí es realmente un obstáculo porque muchas veces los profesores no están capacitados para llevar a cabo esta innovación. Por ejemplo, en la actualidad aún hay docentes que no pueden manejar la computadora, o hay docentes que no pueden
desarrollar prácticas constructivistas porque simplemente se les enseñaron a hacer prácticas tradicionalistas. Entonces ellos no tienen todavía ese conocimiento o esas estrategias, no las conocen, entonces no pueden aplicar la innovación, entonces requieren necesariamente de una actualización. El siguiente es la falta de un clima de confianza y consenso. Muchas veces esta innovación se lleva a cabo sin que se les pregunte a los docentes, a los directivos, entonces ellos no se sienten a gusto con este cambio, entonces tienden a mostrar resistencia. La siguiente es la intensificación del trabajo docente y el control burocrático. Este se debe principalmente a que la comunidad siente que todos los problemas que tiene la sociedad los tiene que solucionar la escuela. Entonces la escuela se llena de requerimientos y entonces tantos requerimientos no les puede dar, no se da abasto ella misma. Y el siguiente es la falta de apoyos de la administración educativa. Como sabemos, muchas veces las escuelas no tienen el equipo, la infraestructura adecuada para llevar a cabo las diversas propuestas de innovación. Por ejemplo, no le puedes pedir a una escuela que no tiene computadoras que implemente proyectos por ejemplo, de investigación en internet, que los alumnos hablen con otros alumnos de otras escuelas, que compartan conocimientos si ni siquiera tienen computadoras, ¿no? Entonces, si no se tienen esos apoyos, es difícil que se logre un cambio en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso sería lo último de lo que hablaríamos.